Seguimos acompañándote en esta tarde. Está la licenciada Lucrecia Miller con nosotros. Te decíamos que un tema que nos ocupa de manera permanente tiene que ver, ¿no?, con la niñez, qué es lo que pasa. Es una etapa también de mucha fragilidad. Obviamente hay que informar, hay que hablar acerca de estos temas. Y vamos a tocar nada más y nada menos lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo acá tengo justamente un folleto, ¿no?, de la Red Papis, donde se habla acerca de todo esto, de cómo prevenir, de qué es el abuso sexual infantil, justamente para que vos lo tengas en cuenta, de qué es un delito, ¿no?, y de que esto va en contra de niños, niñas y adolescentes. Así que es sumamente importante que nos prestes atención y que escuches todo lo que vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Mabel. Buenas tardes. Bueno, me gustaría que me digas, ¿no?, por qué, digo, los hechos noticiosos también de los últimos días nos llevan a pensar, a reflexionar sobre esto, porque hay denuncias que se hacen muchísimo tiempo después, ¿no?, cuando los niños, niñas, los adolescentes tienen la capacidad de hablar, quizás incluso se hacen en la vida adulta recién. Yo siempre pensaba que si indagamos en todos los adultos, muchos de ellos pueden haber sufrido alguna situación de abuso sexual infantil y no haberlo contado a tiempo, por desconocerlo, porque tenían miedo, por múltiples factores, ¿no? O porque no se les cree, Mabel, ¿no? Ujú. Creo que los niños dejan de decir cuando advierten que su entorno no está receptivo ni creen en las manifestaciones, porque los niños no solamente hablan con palabras, los Claro. niños hablan con su comportamiento, hablan con sus síntomas, hablan con sus dibujos, hablan con sus juegos, de manera tal que el niño deja de hablar, entre comillas, con toda esta gama de posibilidades de comunicación, cuando advierten que el entorno está poco receptivo, ¿no? Por eso es que se habla mucho tiempo después, es decir, fíjate que desde el año pasado, en octubre, que se sancionó la ley 27455, el delito sexual contra los niños deja de ser un delito de instancia privada Ujú. para convertirse en un delito de instancia pública. Es decir, esto le da la posibilidad a la justicia de actuar de oficio, con lo cual ya no es como era hasta ese momento, imprescindible que los padres o tutores del niño realizaran la denuncia, sino que ahora se puede actuar con la simple sospecha por parte del entorno, llámese docentes, llámese profesionales de la salud, llámese alguien de un club, un vecino, un amigo, cualquier persona que advierta que el niño está transitando por una situación de abuso, inmediatamente debe hacer la denuncia, porque lo interesante de esto es que también quien calla, que es parte de lo que es el abuso sexual, el silencio es parte del abuso Ujú. sexual, es decir, que constituye aquella advertencia de que de eso no debe hablarse, ¿no? No solamente el niño víctima, sino que el entorno familiar tampoco lo visibiliza Claro. como para actuar, es decir, por esto es que es tan destructivo, porque hay toda una coerción sobre el niño para que se mantenga callado. Es Ujú. decir, con lo cual, fíjate, estamos hablando de niños, no Sí. estamos hablando de un adulto que de pronto puede transitar esta situación traumática con otras herramientas. Estamos hablando de un sujeto que, como vos lo calificaste, es el sector más débil, más vulnerable de todos, con lo cual pesa sobre él incluso el tener que callar, porque él siente, o ella, ¿por qué digo él? Porque veo que por ahí se visibiliza más el abuso contra las niñas Sí. y olvidamos de que los niños también son Ujú. víctimas de abuso. Entonces, con lo cual el niño o niña siente que si habla se descompagina todo lo que está a la vuelta, o sea, va a correr el riesgo la unidad familiar, va a correr el Sí. riesgo el bienestar de la mamá, mamás que a veces perciben pero callan porque es parte de todo el fenómeno del abuso, es esto del silencio. Creo que nosotros con la campaña que hemos lanzado hace Ujú. 3 meses y que ahora va a dar otro paso más con la venida de la Asociación Adultos por los Derechos de la Ujú. Infancia de Buenos Aires, que van a estar con nosotros a partir del 13 de junio en Sí. Salta,
es justamente, como lo hemos llamado, un salteñazo de visibilización y compromiso colectivo. Bueno, por ahí tenemos justamente el flyer de difusión de lo que va a ser esta actividad que vos mencionás, que se va a desarrollar en el mes de junio, ¿no? Importantísimo para que lo tengan en cuenta, está en pantalla ahora, para que toda la gente pueda tener también esa información. Lucrecia, cuando vos decís esto del silencio, ¿no? Y de que esto también se evidencia muchas veces sin palabras, ¿qué cosas, qué hechos puntuales tenemos que tener presentes si somos parte de ese entorno? Porque también otra realidad es que esto ocurre muchas veces en el seno de la misma familia, con los allegados, con los conocidos, que son quienes tienen acceso a los niños y a las niñas fundamentalmente, ¿no? Quizás las personas de mayor confianza, los abuelos, los vecinos, los amigos íntimos de la familia, ¿no? Que frecuentan el hogar. Bueno, cuántas veces no hemos conocido de casos donde el abusador es el mismo padre, en menor proporción puede ocurrir también de parte de las mamás, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero sucede. ¿Qué cosas tenemos que advertir como adultos para estar atentos, sea cual sea tu relación con el niño o niña de la que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ningún niño o niña transita un proceso de abuso, porque además no es una acción irruptiva que acontece violentamente. Esa es la tela de araña del abusador, que es ir justamente ganando la confianza del niño, haciendo que vaya como cediendo la resistencia y vaya aumentando la confianza en el abusador. Es decir, generalmente, como vos lo dijiste, tiene que ver con personas allegadas, con lo cual están ligados al niño por vínculos o de familia biológica o de familia social, llamémosle, por parte de la red social vienen estos abusos, con lo cual el niño va cediendo y va como consintiendo, entre comillas, porque hay una característica del abuso sexual, es la diferencia de poder entre el abusador y, Claro. y la víctima. La asimetría, ¿no? La asimetría, es decir, es alguien investido de poder y que además no solamente tiene un poder artificial, sino un poder ligado por vínculos de afecto, es decir, hay una relación afectiva, hay una confianza del niño con el abusador, de manera tal que el niño siente que ceder a los pedidos del abusador es como una cuestión propia de la relación afectiva que hay con él. Es decir, esto es lo que lo constituye en esto de la corrupción que genera el abusador. Pero quiero decirte que ningún niño atraviesa un proceso, porque además después es presionado para que se mantenga en silencio, con lo cual al abuso en sí mismo se instala esta otra presión sobre este mundo emocional de un niño que por ser niño es vulnerable. Es un peso demasiado grande para un niño tener como que hacer silencio, no decir nada, no mostrar nada, sentir que el entorno le está pidiendo eso, porque en realidad el entorno es como que no nos enteremos de lo que aquí ha pasado, ¿no? Tal cual. Entonces, siempre da síntomas, es decir, yo voy a mencionar algunos de los cuales, porque me parece importante, primero saber que el niño deja de mostrarse como lo que era, o sea, que si el niño está tranquilo, va a la escuela sin dificultad, duerme sin dificultad, come natural y normalmente, tiene una relación social, es decir, allí no ha pasado nada, pero cuando el niño altera cualquiera de esas manifestaciones que son propias de su comportamiento, nos tiene que llamar la atención. Es decir, hay síntomas, como te decía, las alteraciones del sueño, de la conducta alimentaria, niños que después de haber adquirido el control esfinteriano vuelven a hacerse pis o caca en forma involuntaria, trastornos en el rendimiento escolar, de su estado emocional, situaciones de mayor violencia o de mayor ensimismamiento, y lo que es característico es conductas sexualizadas por parte del niño. Es decir, ningún niño que no haya atravesado por una experiencia de esta naturaleza tiene que manifestar conductas eróticas con sus compañeritos, con su propio cuerpo, masturbaciones, manifestaciones a través de los dibujos de un interés particular o conflictivo con el tema de la sexualidad. Es decir, fíjate este dibujo que hay en ese folleto allí,
Mira vos Acá estamos la viendo. expresión de ese dibujo, Sí, es sí. decir, donde es una mezcla de monstruo, de Ujú. diablo, además borroneado, es decir, que da cuenta del conflicto que al niño le genera el conectarse con figuras adultas, con figuras masculinas, en el caso que haya sido un hombre, el abusador, pero me pareció muy atinada también tu expresión, tu comentario, que no solamente los hombres son los Sí. abusadores. Es decir, lamentablemente también hay mujeres Ujú. abusadoras y mujeres que no son solamente por abuso directo, la omisión, el dejar que Ujú. ocurra Claro. algo en la órbita de la familia, por ejemplo, una mujer que protege a su pareja Sí, y justamente disimula, no evita, no pone límites, es una abusadora también, por porque supuesto. abuso no es solamente penetración, no es violación solamente, ¿sí? El Código Penal nos muestra una amplia gama de lo que es el abuso, a veces hasta sin contacto. Es Ujú. decir, un adulto o alguien mayor de edad con un niño que lo toma para exponerlo a películas Claro. pornográficas, a escenas sexuales, a utilizarlo al niño también para realizar material pornográfico. Es decir, toda esta amplia gama, aun cuando no haya contacto Ujú. físico y aun cuando no haya violencia, Sí. es abuso sexual. Violencia traducida en lo físico Claro, fundamentalmente, ¿no? claro, Porque en lo claro. emocional se está dando y en lo psicológico también. Ujú. Bueno, acá justamente este folleto, ¿no? Habla de que los monstruos no habitan en los cuentos. En algún momento también hablábamos de cómo son este tipo de perversiones, ¿no? Ujú. Y cómo se manifiestan y cómo a veces parecen personas absolutamente buenas y encubiertas bajo esta forma, ¿no? Ujú. Logran tener acceso a los niños. ¿Qué cosas tienen que tener presentes los docentes? Porque muchas veces algunos docentes que son conscientes de esto y que llevan adelante de la mejor manera su tarea, advierten, ¿no? Que algo ha cambiado, que el niño ya no hace los deberes como lo hacía antes, que hay muestras de agresión, que como vos lo manifestabas, Lucrecia, por ahí se pueden ver conductas hipersexualizadas que no Exactamente. corresponden a esa edad. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cuál es el deber que tiene cualquier persona que visualiza esto y más alguien que tiene a cargo también a esos niños, ¿no? Aunque sea determinada cantidad de horas? Hacer la denuncia. Ujú. Es decir, hoy, como te decía, no hace falta que los padres ratifiquen, porque ese ha sido el gran problema y que ha contribuido al secreto propio del abuso sexual. El que los padres hayan tenido que ser necesariamente quienes ponían la denuncia. A partir de la ley 27455, cualquier persona que advierta tiene que formular la denuncia, so pena de que si no se constituye en un cómplice. Nosotros justamente estamos trabajando muy fuertemente desde hace ya un año a esta parte, formando justamente un entorno protector de los niños, es decir, utilizando los recursos que da la escuela, los recursos que da el centro de salud, los recursos que da un organismo municipal, los recursos, es decir, los recursos comunitarios, porque nosotros lo que vamos es reparando estos entornos que están dañados, porque la violencia ocurre porque se permite que ocurra, es decir, no hay ojos alertas, no hay quien esté presto a darse cuenta y actuar convenientemente en lo inmediato, es decir, todo el entorno a veces es cómplice, quizás por indolencia, por pecado de omisión. Entonces nosotros, como vos verás, nuestra campaña es bien expeditiva, es una campaña de lucha contra el abuso sexual, es decir, Ujú. estamos instalando en la comunidad una posición terminante que respecto al abuso sexual no hay tolerancia cero para Ujú. el abuso sexual contra los niños. Es decir, y vamos formando precisamente a todos los ámbitos donde los niños se desenvuelven para que podamos estar todos alerta y no esperar a que el niño esté en una experiencia concreta de abuso, sino en anticiparnos y evitar que esto Ujú. ocurra. Y agregando algo, Mabel, nos hemos dado cuenta también trabajando en esto,
que poco y nada es lo que se hace después del abuso. Claro. Porque después del abuso el niño queda dañado. Por supuesto. Después del abuso el niño, es decir, mientras antes se advierta y mientras más productiva y positivamente se actúe, vos vas a ayudar a que ese niño pueda como retomar el curso normal de su desarrollo. Si no, vos misma lo describías al comienzo de nuestra conversación, que pasan muchos años hasta que el niño se hace creíble. Ahora estamos pasando por un caso donde justamente la víctima dice, tuve que recurrir a hacer una grabación para que me crean. Y fíjate, tenía 6 intentos de suicidio, tenía autoflagelaciones, tenía trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia. ¿Qué había que hacer algo más por esa pobre criatura para que le crean? Es decir, esto da cuenta de que hay un entorno que no está atento y que no hace, suponte que no sospecharan que fue por un abuso, pero por el trastorno de conducta de esa criatura, ¿cómo no se va a hacer una consulta? Tal cual. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de este caso que envuelve a Lautaro Teruel y que obviamente ha concitado la atención de todos los salteños y las salteñas por todo esto que decía Lucrecia, porque se habla después de muchos años, ¿no?, cuando esta jovencita ya es una adolescente, cuando puede por ahí tener alguna que otra herramienta, si bien sigue siendo una niña, para poder defenderse, para poder ponerlo en palabras, y bueno, y todas las consecuencias que esto también trae, ¿no? Vos recién mencionabas esto de las secuelas, ¿cómo puede afectar y qué tan importante es también la reparación judicial para una persona que ha vivido una situación de esta naturaleza, ¿no? Que haya justicia, que haya un proceso que se encamine con todo lo que la ley impone, ¿no?, que se puedan llevar adelante las pericias psicológicas, me imagino a esta altura, en un caso como este, y que finalmente se pueda determinar qué es lo que ocurrió. ¿Cómo los ayuda también a sobrellevar, por más que siempre se habla de que estas instancias también los vulneran, pero digo, si en algún momento también esto significa, ¿no?, poder resarcir eso que les ha pasado en su vida y que ha sido tan doloroso? Absolutamente. Primero quiero aclararte que los abusadores están en todas partes. No están solamente en los cuentos, ni están solamente en las familias, están en las instituciones también. Claro. Con lo cual, una mirada de un juez o de alguien de la instancia judicial que está en la misma situación, digamos, indudablemente poco es lo que va a aportar para reparar, restaurar, como vos decías, el daño acaecido. De hecho, administrar justicia es poner en orden lo que se desordenó por el abuso, con lo cual indudablemente todos en la vida necesitamos que la justicia sea justa, pero lamentablemente tenemos estas arbitrariedades que se instalan, de ahí también nuestra lucha, es decir, nuestra lucha no es solamente por un abusador y un niño, es un abusador, un niño en un contexto de una comunidad complaciente, de un estamento judicial complaciente, instituciones complacientes, donde cuando ocurre un abuso hacen como las familias, callan, disimulan, ocultan, evitan que eso emerja, porque el que salga a la luz es el comienzo de la reparación. Pero como yo te decía, es necesario que el contexto y las instituciones estén a la altura para poder contribuir a la reparación. Un niño no tiene que esperar 10 años y hacer exponerse de otra manera, porque fíjate cómo en este caso que vos mencionabas, esta chica ha tenido que llevar hasta una instancia de ella encontrarse con su propio abusador para generar una prueba. Es decir, es una locura si te pones a ver. Esto tendría que haber sido provisto por su entorno. El entorno es el que tiene que ayudar al niño a que repare. Es más, mientras más de acompañamiento y apoyo es el entorno, más alternativas hay de que ese chico o esa chica puedan hacer esta reparación y puedan, no te digo olvidar el suceso,
pero sí poder procesarlo, poder asimilarlo y poder continuar con su vida. Es decir, que es determinante lo que hagamos los que estamos a la vuelta de un niño abusado. Entonces, por eso nuestra lucha y por eso es que vamos a continuar. Ahora hemos estado evaluando en la Fundación para poder presentar un proyecto de ley donde instalemos también el proceso reparatorio de las víctimas de abuso. Es decir, lo que en el término del suicidio, por ejemplo, se habla del periodo de la posvención, es decir, una intervención posterior al suceso, para que los chicos puedan tener una cobertura, porque a veces, una cobertura de salud me refiero, porque a veces el proceso termina con una condena que a veces es como hasta un poco insignificante para la envergadura de la situación al abusador, pero hay un abandono de la víctima, que es el niño. En definitiva, el único dañado en todo esto es el niño o la niña. Entonces, las familias a veces tienen que hacer por su propia cuenta y riesgo un tratamiento psicológico, no solamente para el niño, sino para todo el entorno familiar, porque un entorno familiar donde ha ocurrido un abuso tiene que ser revisado en su dinámica, porque no en todas las familias ocurren abusos. Entonces quiere decir de que esa familia en algún punto con su dinámica está implicada en que esto haya sucedido, sea por las condiciones de mayor vulnerabilidad del niño que va a ser víctima de abuso, que esto es lo que aprovechan los abusadores. Hay comportamientos también muy típicos del abusador. El abusador se convierte en alguien muy solícito con la víctima, es decir, tiene comportamientos de preferencia con la víctima, de ahí que es especie de tela de araña que va tejiendo a la vuelta y que eso se lo puede percibir. En las escuelas, por ejemplo, a veces nos dicen, sí, porque el papá o el padrastro no deja que el chiquito se vaya con nadie, él está siempre a la hora para llevarlo él, y el chiquito está como amedrentado frente a esta persona. Es decir, hay formas de ver que estos encantadores de serpiente, porque los abusadores son encantadores de serpiente, se den a conocer y que se lo pueda frenar a tiempo. Porque otra de las cosas es que los perversos que cometen delitos sexuales contra los niños no son susceptibles a terapia. El otro día tuvimos una gran discusión en el equipo, a donde hay abogados, obviamente, que están experimentados en estas cuestiones y que decían que una de las cuestiones que había instalado el juez era 9 años, suponte, para una persona que le verifican el abuso, un padre que le verifican el abuso, y tratamiento psicológico. Esto me da la pauta de que los jueces están desconociendo bastante lo que es la mentalidad de un perverso. El perverso no es susceptible a terapia alguna, es decir, lo que funciona con los abusadores es el control social. Es decir, tiene que ser la sociedad la que los tenga cortitos y a raya, porque ellos no tienen conciencia de culpa, no se hacen cargo de lo que han producido, lo minimizan, ha sido una pendejada. Claro, de hecho escuchábamos el audio, ¿no?, que se da como difusión en este caso, justamente como para que se eche un poco de luz a lo que había ocurrido, y no hay una toma de conciencia real, por lo menos en las partes que yo he podido escuchar. Ni de él ni del entorno, ¿no? Minimizado, absolutamente minimizado. Le quitaba importancia, pendeja, claro, y el trato hacia la víctima seguía siendo abusivo, ¿no? No sé si te da la misma sensación. Seguía siendo abusivo. La superficialidad también, ¿no? Claro, con la que se hablaba del bueno, ahí está, ese es el perfil de un abusador. Y cuando encuentra a ese abusador el caldo fértil en un entorno que también minimiza, no, perdónalo, ha sido una pendejada de cuando era chico, ¿sí? Es decir, los propios progenitores a veces argumentan de este modo la ocurrencia de estas situaciones. Entonces, hay mucho para cambiar, Mabel, hay mucho para modificar en estos contextos, y esta es la lucha que vos conoces, que nuestra pelea por la infancia viene desde hace muchísimos años, que no es que estamos sacando y saltimbanqueando de un lado para otro, sino verdaderamente involucrándonos a fondo para modificar la comunidad, porque yo creo que en la medida en que los que estamos a la vuelta de los niños cobremos conciencia de que un niño es el adulto del futuro, gracias a cómo está transitando su niñez,
es poder realmente convertirnos en una instancia protectora, una comunidad que proteja, para que después no tengamos que estar lamentándonos cuando las cosas ya es tarde. Cuando aparece una nena embarazada a Sí. los 10 años, el problema no empieza ahí a ver si se la va a hacer abortar, si no se la va a hacer abortar. Es parte de un camino de fracaso ya eso. Es decir, esto no empezó ahora. Además, el abuso es una constante. No es que se lo abusa una vez. El abusador Claro. es como que lo hace al niño objeto hasta que le deja de interesar ese niño y pasa a otro. Claro. Entonces, verdaderamente tenemos oportunidad, mientras todo esto ocurre ante nuestros ojos, de frenarlo. ¿Por qué crees que la presión social todavía está puesta en la víctima, ¿no? En el niño o la niña o la persona que ha sufrido el abuso sexual? Porque también vemos esa mirada, ese dedo que señala, pero ¿por qué no habló antes? ¿Pero por qué no lo dijo? ¿Pero cómo seguía yendo a esa casa? Pero viste que hay como una serie de lucubraciones en torno a lo que puede haber ocurrido, y en lugar, ¿no?, de que la mirada de alguna manera sea benigna contra la persona que ahora puede hablar, que ahora tiene quizás alguna otra herramienta para poder hacerlo, no va en contra de ella y hasta la prejuzga, ¿no? Totalmente, o sea, el hilo siempre se corta por lo más débil, así como un Y se abusador. justifica al abusador. Claro, así como el abusador elige los niños vulnerables para que convertirlos en su víctima, la sociedad hace exactamente lo mismo. Es decir, para nosotros traer esta gente de Buenos Aires que son víctimas de abuso en su niñez, es decir, Sebastián Cuatromo y Silvia Facio, son personas que han atravesado situaciones de abuso en su niñez y que después lo han convertido, para reparar justamente su historia dañada, en este servicio que dan a la comunidad, visibilizando y generando el compromiso colectivo. Para nosotros, traer una persona que represente eso a nuestra provincia de Salta, nosotros hemos tenido Simones Hoyo, Sí. seguimos teniendo, ¿no? Es decir, de pronto esta organización social que admite la doble moral, Ujú. que admite los secretos en torno a... No te olvides que en el caso que vos estás mencionando, este caso empezó en marzo. Claro, sí, sí. Este individuo está preso desde marzo y sin embargo estamos hablando recién ahora, Claro. casi en junio. Ujú. Quiere decir de que te das cuenta, porque hay todo un entorno que en lugar de alentar a que salga a la luz, lo están Sí, lo sigue ocultando. O ocultando, sea, tal las cual. familias lo ocultan, mueven amigos para que no digan que está detenido y que no digan la causa por la que está detenido. Es decir, hay toda una sociedad que de pronto tiene que ser sacudida para que tomemos conciencia y hagamos algo al respecto. O sea, yo hablando en este momento tan abiertamente de este aberrante delito, estoy en una situación comprometida, porque yo vivo en Salta y Sí, de sí. pronto me miran como bicho raro, porque dicen, está tan tranquilos con el Señor y la Virgen del Milagro, que estamos bien, que no venga a molestarnos, a Ujú. perturbarnos, a generar incomodidad con estas cosas que dice que ocurren en nuestra querida ciudad de Salta. Y la ciudad de Salta es como cualquier otro lugar donde ocurren estos aberrantes delitos, con el agravante de que hay toda una fuerza contraria para que esto siga siendo un tema secreto Claro, y de tabú. instancia privada y que se mantenga lo más anónimo, lo más disimulado, lo menos conocido, cuando justamente tenemos que hacer todo lo contrario, que es sacar a la luz, porque es de la única manera que uno puede frenar el delito y al mismo tiempo ayudar a las víctimas, que son los niños, porque estamos hablando de niños. Obviamente. Lucrecia, hay que cambiar las penas. Vos decías que es que estas personas ni siguiendo un tratamiento psicológico logran una rehabilitación, una recuperación para poder insertarse adecuadamente en la sociedad, ¿no? O sea, que pueden volver a cometer estos hechos. De hecho, nosotros siempre hablamos de los niveles de reincidencia que hay, ¿no?, entre quienes cometen abusos sexuales, y bueno, ni hablar cuando la víctima es un niño o una niña. Y yo creo que sí, y que además la justicia tiene que hacer efectivas las penas. Es decir, no puede ni empezar a inventar que porque está haciendo un curso de peluquería, así leí un caso Ujú. anoche,
porque el abusador está haciendo un curso de peluquería y ha terminado el 7º grado, ¿viste? Ya es como que tiene una chance de libertad que si no hubiera hecho el curso de peluquería, ¿me entendés? O sea, Claro. creo que sí, que hay que revisar todo el sistema y además hacer efectivas las penas, porque en verdad hay tantas excepciones por las cuales un abusador queda afuera y hasta en el discurso político, ¿no? Uno se da cuenta el poco conocimiento y la poca contundencia de las acciones. Por ejemplo, la castración química no ha demostrado que puedan incidir en modificar un comportamiento perverso. Claro. Es decir, es como, no sé, como decir, bueno, le vamos a cambiar el color de pelo, pero nada más. Claro. Es decir, castración química no implica, porque esto es un abuso de poder, esto es una satisfacción sexual desviada que va a apelar a cualquier otro medio para poder concretar lo que le causa satisfacción a ese individuo o esa individua. Con lo cual, esto da la pauta de que al no haber sacado esto a la luz, que recién ahora hasta vamos a poder hacer estadísticas confiables, Sí. porque no tenemos ni siquiera un mapa de cuál es la incidencia de estos delitos en nuestra provincia, porque tenemos de pronto tímidamente ahora una estadística en torno a los registros de los abusadores de ADN, pero no nos diferencian si son de adultos, son de niños, es decir, es como una amplia gama el abuso sexual y no discriminamos cuántos son víctimas los niños. Con lo cual, entonces, me parece que está todo por hacerse. Y esto es la importancia de estos espacios, Mabel. Es decir, por eso tenemos que ser convocados, tanto la Fundación como cualquier otro que enarbole este discurso, para justamente cambiar socialmente las condiciones de nuestro entorno provinciano, de nuestro entorno nacional, porque esto no es una cosa privativa, pero sí es nuestro problema cuando ocurre en Salta. Claro. Es nuestro problema. Te hago la última pregunta, Lucrecia. ¿La familia tiene algún rol en torno al abusador, por ejemplo? Digo, si hay un abusador en el seno de tu familia, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo mal? Si es que depende o no de la educación que uno les da, del respeto. Viste que ahora es como que también las mujeres están más empoderadas, les enseñan, quizás estas nuevas generaciones que vengan van a entender que las personas no son cosas, que no hay que cosificar el cuerpo ni de las mujeres ni de los niños, ¿no? Entonces, quizás también se pueda trabajar de esa manera y bueno, y ayudar también desde ese otro lugar a prevenir esto, ¿no? Absolutamente, creo que la clave es lo que vos dijiste. Educar a un niño es enseñarle que las personas no somos cosas. Es decir, este nuevo estatus, no solamente las mujeres no somos cosas, las personas no somos cosas, los niños no son cosas. Un abusador trata a un niño como si fuera un objeto, una cosa, no un sujeto de derecho. Con lo cual, indudablemente, que empezar a cambiar este sistema de creencias. Yo te escuchaba en las entrevistas anteriores que hiciste hoy acerca de esto de cambiar como este sistema de creencias respecto a mí mismo, respecto al otro, respecto a cómo deben ser las cosas. Y me parece que es frenar a lo que yo veo que es una tendencia, que es naturalizar la apetencia sexual por los niños y constituirlo como en un tema de si a mí me gustan los niños, sexualmente los puedo acceder. En el futuro, la pedofilia, hasta he leído ayer una nota de una mujer donde hablaba que no es lo mismo albergar un deseo sexual hacia los niños que concretarlo. Fíjate qué finita que es la frontera, porque yo no puedo garantizar que quien apetece tener sexo con una criatura solamente porque lo desea, se va a mantener en el plano del deseo, es decir, porque no sabemos la fragilidad del aparato mental de ese sujeto. Con lo cual, empezar como, viste, de a poquitito, como a familiarizarnos con qué, y por qué no, podría yo que me gusten los chicos o las chicas para acostarme con ellos. Entonces, me parece que esta es la contundencia de la lucha que tenemos que establecer, porque estamos frenando que esto empiece como a extenderse y dentro de algunos años encontremos con que la sociedad es entre una de las opciones, porque ojo, detrás del tema del abuso sexual está
la pornografía, Sí. está la prostitución infantil, está el turismo sexual infantil, y no nos rajemos las vestiduras, que esto ocurre más de la explotación, la trata de niños con fines justamente de explotación sexual. Es decir, esto es abrir una puerta a donde estamos consintiendo que estos comercios infames que hacen uso de los niños se puedan instalar y que puedan crecer. Con lo cual, luchamos contra el abuso sexual infantil y queremos tenerlos con nosotros. El día 13 vamos a trabajar en el Salón de ATE, en la calle Esteco 704, desde las 9 de la mañana con jóvenes y adolescentes. A la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a trabajar en el teatro del Centro Cívico Municipal con toda la comunidad y las organizaciones oficiales y privadas, con la comunidad en general. Y el viernes a la mañana, también en ATE, vamos a trabajar con el ámbito docente. Es decir, y queremos realmente ver que la respuesta a esta convocatoria, este esfuerzo que estamos realizando para traer a esta gente, se trasunte en una comunidad comprometida que con su presencia, no decir me gusta, me indigno, qué horror, qué barbaridad, sino que esto genera que hay que poner el cuerpo, esto hay que luchar con presencia, si no, dejémonos de macanear y de decir, ay, qué preocupada que estoy, pero no hago nada. Acá hay que dar un testimonio de que realmente queremos hacer algo. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias, Lucrecia, por acompañarnos y por traernos toda esta información también. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.